Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 13. Hoy tenemos la segunda parte, las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 12, 3c. Y en sus cabezas 7 diademas, representando su gran poder en las 7 cabezas y 10 cuernos. Eso es lo que quiere decir y en sus cabezas 7 diademas. Daniel 7:7 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta figura de 10 cuernos también se asocia a la bestia de Apocalipsis 13:1 que estamos analizando. Con esta bestia que nos presenta Daniel y que por el contexto de las visiones de Daniel 2 y 7, sabemos que esa cuarta bestia que representa el Imperio Romano también se relaciona con el antiguo Imperio Romano, que tuvo el mayor poder sobre el mundo conocido, muy por encima de los demás imperios, o sea, de los imperios egipcio, asirio, babilónico, medo-persa y griego. Con esta bestia que Juan ve aparecer, representa al último imperio mundial del anticristo y a quien el Mesías finalmente exterminará. Y luego dice, y 10 cuernos. En esta visión, los 10 cuernos representan específicamente 10 reinos o naciones surgidas del Imperio Romano después de su desaparición, en los cuales el último dictador mundial ejerce su autoridad. Y la visión de Juan de las 10 diademas en los 10 cuernos enfatizan esta idea. Quizás usted se pregunte, ¿cuáles son estas 10 naciones? Bueno, pues se las voy a decir. La número 1 son los visigodos en la antigüedad, lo que ahora es parte de Francia y parte de la península ibérica, o sea, de España. El número 2 son los vándalos. Allí hay regiones de Alemania y de Polonia. Otros son los ostrogodos, desde Provenza, en Francia, hasta Iliria, incluyendo Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Luego están los lombardos, esos están en Italia. Luego están los francos, es en Bélgica, Luxemburgo, Suiza y casi todos los Países Bajos, incluyendo Holanda, Francia, Austria y occidente de Alemania. Luego vienen los burgundíos, es parte de Francia y de Suiza. Después están los suevos, esos son los de Portugal. Después vienen los anglosajones, Gran Bretaña, y de allí vienen los estadounidenses. Después vienen, el número 9 serían los alamanes, que son Alemania, antiguamente llamada Germania también. Están los Baden, está Suiza y está Alsacia. Y finalmente están los érulos, que son parte de Alemania y Escandinavia. Bueno, y dice que sobre sus cabezas había un hombre blasfemo. Eso está hablando de su carácter y de su origen satánico. Las 7 cabezas de la bestia, que cada una anuncia una blasfemia en contra de Dios. Llegamos a la conclusión que esa blasfemia es ir en contra de todo lo que se llama y atañe a Dios para usurpar su lugar y erigirse como Dios. Esa es la blasfemia que tiene en su boca. Eso era muy propio de los césares romanos. Y siguen los pontífices de la Iglesia de Roma, que tienen, entre otros, fíjense el título blasfemo de Dios en la tierra. Además de decir, de llenarse la boca diciendo, ocupamos en la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, pues esa es una blasfemia por cualquier lado que se le quiera ver. Otra blasfemia es el dogma de la infalibilidad del Papa, pero si es un hombre, ¿cómo no va a fallar? Dice, el Papa es Cristo en oficio, Cristo en jurisdicción y poder. Nos postramos ante su voz como la voz de Cristo, el Dios de la verdad. Al afianzarnos en Él, nos afianzamos en Cristo. Díganme ustedes si esa no es una blasfemia. Bueno, otros títulos blasfemos que reciben son su santidad, entendiendo que la santidad viene de ellos mismos,
cuando el único santo es Jesucristo, es Dios. Otro es Santo Padre. Allí le están robando el título de Dios Padre. Luego dice Sumo Pontífice, robando el título y ministerio de Cristo Jesús, único pontífice o puente entre Dios y los hombres, como lo enseña 1 Timoteo 2 del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero la bestia anticristo llevará su propio nombre de blasfemia sobre su cabeza, como algunos de los césares del Imperio Romano. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí Juan nos describe cómo es la bestia anticristo que viene sobre este mundo impío. Toda su descripción simbólica relacionada con las imágenes de Daniel 7 nos va a ayudar a entender su carácter. La bestia anticristo es la plenitud y suma de todos los imperios que ha habido sobre la tierra, porque el aspecto de esa bestia que sale del mar tiene parte del aspecto de las diferentes bestias mencionadas en Daniel. Y lo vemos en Daniel 7 del 2 al 6 que dice, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, o sea, en el mar Mediterráneo, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Como vemos, Daniel también vio en visión cosas semejantes a las que Juan vio. Dice que semejante a un leopardo, como de oso, como de león, así lo describe. Bueno, para comunicar la identidad y naturaleza de esta bestia anticristo, el apóstol Juan en esta visión, Dios le da imágenes de la visión de Daniel 7, que utiliza 4 animales, 4 bestias, para describir el curso del gobierno humano de los tiempos de Daniel. El cuarto animal era una bestia terrible, indescriptible, la cual compartía las características más terribles de las bestias anteriores, pero aún así representa el último imperio mundial bajo el liderazgo del dictador satánico llamado Bestia Anticristo. Así pues, el mundo debe esperar lo que ya se está gestando, el resurgimiento del Imperio Romano con su emperador al frente. Actualmente tenemos el surgimiento de una moneda única, el euro. Eso no había ocurrido desde el tiempo del Imperio Romano. El nuevo Imperio Romano es la Europa unificada que surge. Tiene el espíritu y la vigilancia de Grecia representado en el leopardo, quien es la madre de Europa y cuna de lo que fue y es Roma. Cuando llegue el momento, va a actuar con el lento y aplastante poder del imperio medo-persa, representado en el oso, y va a tener la autoridad y ferocidad de un león ante todas las naciones de la tierra. Decimos que Juan presenta a esta bestia como una extensión de la cuarta bestia de Daniel 7, porque identifica su imperio con las características de los grandes imperios del pasado, siendo como este último imperio mundial el de la bestia imperio. Tendrá el dominio de la suma de las últimas 4 bestias o 4 imperios que ha habido sobre la tierra. Bueno, será la bestia imperio, el último dictador satánico, quien va a dirigir al mundo en la rebelión en contra de Dios
ejerciendo un sistema de gobierno totalitario. Y se están dando los primeros pasos. Miren, eso del pasaporte verde, eso de que no lo dejen pasar las fronteras si no lleva el pinchazo, eso es parte ya de un gobierno totalitario mundial. Esos son los primeros pasos. Ahora, no olvidemos que Daniel 7:20 dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Es la bestia de Apocalipsis 12:3. También dice que también apareció tras soñar en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué indica? Que la bestia imperio es un hombre, es un individuo humano identificado con su gobierno de dominio mundial. Bueno, siguiendo con Daniel 7:7 y 8 dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí se deduce sin mayor complicación que del imperio romano resurgido, que simboliza la cuarta bestia de Daniel, surge la bestia anticristo hombre, que es el cuerno pequeño que sale de entre los 10 cuernos, porque tiene ojos y habla grandes cosas. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso corresponde a los 3 años y medio de la segunda parte que corresponden a la gran tribulación. Los primeros 3 y medio son la tribulación, pero los segundos 3 y medio van a ser de la gran tribulación. Y si la primera se puso, ya se imaginarán cómo. Imagínense la segunda. No, ahí no tenemos ni siquiera idea. Sigue diciendo el texto. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto quiere decir que este líder mundial va a recibir el poder por parte de Satanás, quien además le da su apoyo y autoridad para ejercer su voluntad entre las naciones y los hombres impíos. Todo ello va a estar englobado en la voluntad permisiva, pero nunca, escúchenme bien, fuera del control de Dios. Como ahorita, el diablo está bajo el maligno, pero no está fuera del control de Dios. Dios lo sigue controlando. Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada? La típica argucia de Satanás de intentar copiar lo que Dios hace. Porque así como Cristo murió y resucitó, ahora el diablo hará lo mismo con su hijo de perdición, la bestia anticristo. Segunda los Tesalonicenses 2, del 8 al 12 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo lamentable aquí es que el mundo le va a creer,
Pero Dios permite el engaño de la serpiente a todos aquellos que deciden ser engañados. Vamos a desglosar el texto. Dice, como herida de muerte, pero, o sea, significa literalmente degollada, porque una de las 7 cabezas muere literalmente. Así literalmente. Eso habla que la muerte física de la bestia anticristo, enviada de Satanás, va a ser real. Va a ser real. Como también va a ser real su herida mortal, que va a ser sanada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir el texto con esto? Que va a resucitar. El hecho de que diga que esa herida de muerte es sanada, literalmente significa que ese hombre de perdición va a volver a la vida. Aunque el que se va a reincorporar en su cuerpo no va a ser la bestia anticristo quien muere. Va a ser solamente su cuerpo, pero poseído por el espíritu de la bestia imperio. O sea, va a ser engañando así a la humanidad impía que creerá que literalmente ha vuelto a la vida después de muerto. Por eso dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Con el hecho de su resurrección va a traer la admiración de toda la tierra. O sea, la bestia imperio va a ser adorada como Dios por la gran multitud de los hombres sin Dios, de los moradores de la tierra, que son los hombres sin Dios, que van a habitar el mundo en esos terribles días finales y se van a asombrar de su poder recuperador. 2 en 1, vamos a ver ahora. ¿Por qué se llama esta parte 2 en 1? Dice Apocalipsis 17, 10, 11. Dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Parece acertijo, ¿verdad? Pero no lo es. Bueno, como leímos anteriormente y el apoyo de este pasaje, entendemos que el que va a resucitar va a ser alguien muy diferente al que murió. Si leemos cuidadosamente esos 2 versículos, vemos que quien surge primeramente como bestia anticristo en Apocalipsis 13:1, dice Apocalipsis 17:10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Quien además, dice el verso 11, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Por lo tanto, el cuerpo del que muere va a ser ocupado por alguien que no es el alma y espíritu del que muere. Evidentemente se trata de uno de los 7 reyes o emperadores, porque en el versículo 11 leemos, la bestia que era, es de entre los 7. Cuando estudiemos el capítulo 17 vamos a ver y vamos a entender más acerca de esto de lo que les estoy hablando. Ahora vamos a hablar de la adoración de los perdidos. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La palabra literalmente nos dice que la gente va a adorar al dragón, o sea, la gente sin Dios, los moradores de la tierra. Van a adorar al dragón que es el diablo y a la bestia imperio. Y aunque haya quienes no creen en la resurrección de Cristo, sí van a creer en la del anticristo. Y ese anticristo va a estar convertido en la bestia imperio. Vemos que de la misma manera que Dios el Padre y el Cordero comparten el trono y la adoración, así también vemos que los seguidores de la bestia imperio le adoran a él, y en especial al dragón que le ha dado la autoridad. Y quien le adore, quien le sirva y quien le obedezca, va a estar adorando, sirviendo y obedeciendo al diablo. Igual que ahora los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no siguen a Dios. Pero acá ya va a ser a magnitudes estratosféricas. Lamentablemente, esto ya está ocurriendo. Es lo que les estoy diciendo. Todos los seres humanos sin distinción ya están sirviendo en uno de los 2 ejércitos. El de Cristo, en Efesios 6:12, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es un ejército, el que lucha contra las huestes espirituales. Pero hay otro también, el de Satanás, que está en Efesios 2:2, que dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, porque ese es otro nombre que tiene Satanás. El espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. ¿Hijos de desobediencia a quién? De los que no obedecen a Dios. O sea, ahorita cada vez estamos viendo los posicionamientos, están siendo cada vez mucho más claros. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Después de que vuelve a la vida, entre comillas, porque ya sabemos que el que murió no es el que vuelve a la vida, hablando de la bestia anticristo, el que ya definitivo es, o sea, la bestia imperio, va a hablar grandes cosas, entre comillas, porque todo el mundo va a estar dispuesto a escucharle. Y esas grandes cosas son insolencias. Se va a encumbrar a sí mismo y con eso se estará cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo en Juan 5:43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Y recuerden que esta palabra se las está diciendo a los judíos, porque aquí en Juan, en los evangelios, miren, aunque están en el Nuevo Testamento, no están dirigidos a la iglesia, están para nuestra enseñanza como todo el Antiguo Testamento, pero no están dirigidos a la iglesia porque allí ni siquiera estaba formada la iglesia. La iglesia se formó en el Pentecostés, eso estaba dirigido a los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Entonces, por cuanto ellos lo rechazaron, a nosotros se nos abrió la puerta y fuimos llamados para formar parte de la iglesia. Por eso esta palabra está dirigida a los judíos. ¿Por qué? Porque solamente van a ser los israelitas los que van a estar allá pasando por esas cosas. Y aparte, pero ellos sí van a tener oportunidad. Los que ya no van a tener son los gentiles que se queden antes del rapto. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya leí lo que dice Juan 5:43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese van a recibir. O sea, se va a gozar en hablar de sí mismo. Ese personaje se va a gozar en hablar de sí mismo. Será el ejemplar a seguir para todos los que se pierden. Pero todo va a ser por solo 42 meses, o sea, por 3 años y medio, 1260 días para que se oiga mucho. Como ustedes lo prefieran, pues, va a ser lo mismo. Sabemos que la autoridad se la otorga el propio Satanás, quien a su vez la recibió de Dios, que en su voluntad permisiva permitirá que el hijo de perdición la use solamente por ese espacio de tiempo limitado, nada más. Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El profeta Daniel 11:33 también nos habla de ese evento futuro y nos dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dos dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bueno, sigue diciendo el texto, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. La blasfemia es hablar contra Dios y todo lo que tenga que ver con Él para afirmar que Él es Dios y que sus poderes son iguales a los del Dios verdadero. Por ello, fíjense, todo mensaje de corte humanista, cuando se piensa y cree que el hombre es principio y fin de todo, es una blasfemia. Primera a los Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. La bestia imperio será el mayor humanista de la historia conocida. Va a negar todo lo que tiene que ver con un ser superior al hombre. Se va a poner
como va a poner al hombre como cabeza de todo lo creado y a él mismo como cabeza del hombre. O sea, va a imitar a Dios, quien es la cabeza del hombre. Pero toda negación de él, o sea, toda negación de Dios es blasfemia. Si ahora hay negación de Dios en esta sociedad ya preparada para recibir al anticristo, porque aunque ustedes no me quieran creer, ya la sociedad ya está preparada. Imaginemos cuál será el panorama cuando ese blasfemo se autoerija como el padre y benefactor de todos los hombres. Al principio, como ya lo hemos visto, será muy cauto. No va a negar a Dios, porque es un hombre muy inteligente, sabe lo absurdo que es atribuir a la casualidad las maravillas de la naturaleza. Por eso va a procurar no herir susceptibilidades de tipo religioso. Y con eso, pues se notará el carácter moral y religioso del futuro dictador mundial llamado Bestia Anticristo. No cabe duda que de esta manera de exponer a Dios llevará a la humanidad que no lo busca a un mayor grado de engaño. Dice que blasfemaba de su tabernáculo. La palabra tabernáculo, entre otras acepciones, significa residencia, significa casa, significa templo. Esto quiere decir blasfemaba de su tabernáculo, refiriéndose al futuro templo que ha de ser reconstruido en Jerusalén y donde la bestia imperio se sentará haciéndose pasar por Dios en el lugar santísimo del templo judío. Esta será una forma obvia de blasfemia contra Dios y su tabernáculo. Dice segunda a los Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Todas las cosas se van a cumplir. Miren, el Señor ya nos dejó todo por escrito. Es cuestión de que nosotros leamos la palabra nada más, que busquemos, que atemos cabos, que veamos todo lo que está sucediendo, todo, porque todo tiene repercusión espiritual. Como esa reunión que tuvieron Turquía, Irán y Rusia. Bueno, pues de eso nos habla Ezequiel 38, ahí léanlo para que lo vean. O sea, todo ya está a pasos agigantados. Bueno, sigue diciendo el texto, y de los que moran en el del cielo. Y esto es interesante. Si el mensaje del gobernante de maldición en un principio va a tener muy poco de religioso en el sentido tradicional, ¿por qué menciona aquí a los que moran en el cielo? Bueno, la respuesta es muy evidente. Se refiere a los millones que vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, o sea, a la iglesia. Dice primero a los Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se está refiriendo tanto a quienes estén vivos cuando se toque la trompeta, como a los millones que van a resucitar. A la final trompeta es la última trompeta de la fiesta de las trompetas de Israel. No tiene nada que ver con la séptima trompeta de Apocalipsis 11, 15 al 19. Cuando se rompe el reinado del diablo en la tierra que ganó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén. Cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, conocía muy bien las fiestas de las trompetas. Y además en ese momento aún no existía la revelación del Apocalipsis a Juan en el tema de la séptima trompeta. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 13:7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cómo debemos entender esto? Porque si la iglesia como tal ya no está en la tierra en ese tiempo, ¿quiénes son esos santos? Bueno, retrocedemos en el tiempo y leemos al profeta Daniel, donde encontramos el relato acerca de las 4 bestias o 4 imperios. Daniel 7:17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. La cuarta bestia es el imperio romano y su resurgimiento. Cuando resurja del todo, va a estar gobernado por 10 mandatarios. Daniel 7:7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche,
Y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes como grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Eso es corroborado con Apocalipsis 17:12 que dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y posteriormente por el cuerno pequeño que surge del medio de estos 10, dice Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y Daniel 7:20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Bueno, en este contexto ocurrirá lo que dice Apocalipsis 7:21. Dice, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mire, yo les recomiendo que yo todos los martes voy a estar subiendo todos los miércoles voy a estar subiendo estos estudios de Apocalipsis. Y yo les recomiendo que cuando usted los vaya a escuchar, siempre tenga su Biblia a la mano, tenga una libreta, tenga una pluma para que usted haga sus apuntes. Y usted corrobore con la Biblia para que lo pueda entender mejor, porque sí es un libro que está un poquito difícil de entender, pero no, digo, está complicado, pero pues no es difícil de entender. Bueno, vamos a seguir, ya estamos a punto de terminar. Evidentemente a esos santos que se entreguen al Señor en los días de la gran tribulación, la bestia imperio solo los podrá vencer físicamente y se van a contar de entre la gran multitud que dice que la cual nadie podía contar. Bueno, dice Apocalipsis 7:9. Después de esto viría aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, dice el texto que estamos estudiando. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta es una referencia muy precisa sobre el alcance del gobierno de ese hombre de pecado. Su imperio, aunque corto en cuanto a tiempo, porque son solamente 3 años y medio, va a ser mundial. Tendrá su origen en Europa y en la cuenca del Mediterráneo exactamente. De hecho, fíjense, el Papa actual, en su carta encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos del 2020, así sí, eso significa en italiano, habla sobre la fraternidad y la amistad social y propone un nuevo orden mundial con los pobres al centro, como único garante de la paz mundial. Para los que no sepan lo que significa encíclica, significa envolver en círculo, y es una carta solemne sobre asuntos de la Iglesia romana que no es católica, ya se los he explicado muchas veces. Católico significa universal, pero estos sujetos se han apropiado de ese nombre para decir que su iglesia es universal, cuando la única iglesia universal es la que Cristo formó. Bueno, justamente esa es la meta de Satanás para su hijo de perdición. Cuando el mundo sea uno, la bestia imperio va a asumir su papel de líder de esta aldea global que pretende ser este mundo o que pretenden hacer de este mundo, renaciendo Babilonia, la nueva expresión de la Torre de Babel, demostrando la activa rebelión del hombre contra Dios, quien es bendito por los siglos de los siglos. Así que no olvidemos que todo se origina en Europa. De allí saldrá la construcción del efímero, pero el sumamente destructivo nuevo orden mundial, que por cierto es un eufemismo porque se pretende disimular la realidad de la más terrible dictadura mundial que tendrá lugar en el tiempo que llamamos Gran Tribulación.
Eufemismo, recuerden que es adornar las cosas para que no se oigan tan mal. Los espero la próxima semana para continuar con nuestro estudio.